Quisiera saber, los hermanos de Chile, ¿a qué hora se van? ¿Tú te vas? ¿A qué hora? ¿De la mañana? Ajá. ¿Ignacio qué? Ajá. ¿Quién de los dos es quien se debe llevar los reglamentos de las élites? Claro que me gustaría tener copia fotostática pero estos días en la consulta yo veo que ya están protocolizados. Hay algo que yo quisiera aquí hay algo que encuentro muy drástico. A un momento dado puedan tener un plantel, puedan tener un lugar que sea visible y que tengan a la vez ingresos y que la persona que pueda estar dedicada allí constantemente pueda recibir alguna colaboración. De tal manera que aquí en el artículo 21, donde dice no devenga remuneración alguna, de alguna, permitiéndose las colaboraciones para el caso de dedicación y establecimiento de un plantel con gastos de renta y cobro de colegiatura. Permitiéndose la colaboración económica por el caso de dedicación y establecimiento de un plantel. Es decir, yo quisiera preguntarle a los hermanos, y de acuerdo a la experiencia en Chile, y a los hermanos, si habrá inconveniente o la hermandad no simpatizará con este hecho, pero yo lo veo funcionando. No creo que haya funcionado. ¿Tú? Los hermanos sí. Yo creo que no hay problema porque cuando se leía el artículo que la no contribución, me parece que eso se refería exclusivamente a los miembros de la directiva o está en sí general del edificio. O sea, el director de general. Hay que preverlo, dejar más amplio. Hay que dejar amplitud porque no sabemos cómo vaya a surgir, porque hay que prever algunos aspectos en ese sentido, sobre todo las leyes cuando son sumamente cerradas, sobre todo en un caso educativo es necesario darle más amplitud. Entonces, tú te preocuparías de que hubiera copia de esto, porque cómo se los voy a devolver. ¿O quién lo llevaría, tú o Ignacio? Ya. ¿Dónde pasamos a Ignacio para que me
Hay también un trabajo de Henry Talavera que estaba ya mirando ayer para el momento de la filmación de la televisión y que después no lo encuentro. Parece que no lo... ¿Usted lo tiene? Ya. Pueden correrse para adentro. Entonces, trabajo de Henry Talavera muy bien presentado y para la UNI. Yo quisiera que el hermano Wenceslao me lo buscara allí con la mesa, en fin, porque parece que no lo tenemos en la oficina, y como yo paré y esperaba que me lo trajeran, no sé si hubo distracción de alguno de nosotros, entonces no lo encuentro. En la mesa de edición. Ah, bueno. Muy bien. No, es para otro. Yo quisiera que las diferentes recomendaciones que estamos haciendo para lo que va a significar nuevas aperturas, como vemos que la Facultad de Cosmobiología en Lima tiene 4 organismos de apoyo económico. Tiene 3 y va para 4. Uno de ellos es restaurante vegetariano, otro de ellos librería, un instituto de yoga de apoyo, ¿cómo? Librería. Ahora, la tienda de productos naturales. O sea, un organismo tiene 4 apoyos económicos. La escuela de cosmobiología acá, el liceo de Sintes, deben también tener por lo menos un organismo de apoyo económico. Luego, el aspecto de la terminal, de la línea de computación, requiere no una gran responsabilidad técnica, porque la parte difícil técnica la vamos a hacer en Caracas. O sea que las consultas que lleguen de la universidad, de otros centros, de otras ciudades, acá lo que hay que tener cuidado es procesarlas sin equivocación de palabras, tal como llegan, se pasa en lenguaje castellano. Y somos nosotros allá quienes nos hemos organizado para hacer la transliteración hacia la comunicación ya directa con los grandes bancos de datos. Pero hay un aspecto que tiene que comprenderse, que es un trabajo muy serio dentro del equipo. Y por lo tanto tiene que haber horas precisas de atención al público. Tiene que haber muy buena organización para la labor de recibir las consultas y de entregar las respuestas. Eso es relativamente sencillo.
especializada, sino una persona cuidadosa. Ello, ¿qué quiere decir? Que así como hablamos de la Escuela de Cosmobiología del Liceo de Cine, así como decimos que para el proyecto que corresponde a la colina se haga una comisión para que no recaiga en el liceo el gasto de algo que está fuera del alcance del liceo. El liceo no puede hacerse cargo de ese proyecto. Tiene que ser una comisión que haga gestiones, que logre las cosas del gobierno. Así también tenemos que considerar que el proyecto del Liceo de Síntesis, con el mimeógrafo, ir poco a poco llegando a tener una imprenta, poco a poquito. Todas esas son cosas que requieren orden, que no son muy difíciles, pero necesitan sentido administrativo. Se necesita ver quiénes son las hermanas, los hermanos en la hermandad, que tienen un sentido correcto para la tesorería y que al mismo tiempo que lleven las cosas con orden, las cuentas, los controles, sean cuidadosos para los gastos y tener, por ejemplo, el espíritu que demuestra Betty Porras. Fíjense ustedes que Betty Porras ha movido la cuestión por el sendero del saber. Y va y se instala en donde es la bajada, la salida de los hermanos. Entonces, en Lima existen, además de otros hermanos y de otras hermanas, voy a mencionar porque son las que tienen más tiempo, sin desconocer el mérito de varias otras. Una hermana Betty Porras y una hermana Carmela Cabeza. Ambas son fundamentales para los diferentes proyectos y naturalmente necesitan delegar en otras personas porque no van a hacerlas todo. Esa parte tiene que ser muy respetada por los hermanos, por las hermanas. Nosotros nos encontramos con un problema que ocurrió en Caracas, y estoy hablando de cosas administrativas que me parecen indispensables, que cuando comenzamos a tener la dietita y se comenzaba a dar allí una comida sabrosa, había más o menos unos 100 hermanos en la casa sede, cosa que ya hemos reducido y hemos seleccionado, pero hubo un tiempo en que llegaron muchos hermanos nuevos para la casa sede. Y entonces todos ellos se sintieron con el derecho, puesto que estaban consagrados, muchos de ellos, a la GFU completamente, con el derecho de llegar a la tiendita y cada quien, bueno, despacharse, y se iba a entregar a una persona en público un platito de algo que estaba pidiendo, llegaba y yo tengo urgencia porque tal cosa, voy con el maestro, pum, pum, y el pobre del público ahí se quedaba esperando. En fin, hubo necesidad de que una persona que nosotros consideramos mucho, que es la hermana Norberta Rangel, ahora ya miembro del Consejo Supremo, pusiera un cuidado, una energía administrativa
Entonces los hermanos comenzaron a quejarse de ella. Mal carácter, falta de comprensión, antipática. Ella trabajaba temprano hasta tarde un dínamo. Pues no, señor. Esa persona no debería estar allí. Toda la hermandad estaba de acuerdo en que esa persona no estaba allí, no debía estar allí. Y llegaron a decirme que era necesario que esa hermana no estuviera allí. Entonces, si por mi parte hubiera hecho de todo caso, de todo el consenso, hubiera quitado a la persona que ha sido clave y que el GAFA, Carlos Alberto de Goy, que ha estado laborando con ella en la unión del GAFA, Luis de Gani, y que han trabajado, se han dado cuenta de que ella es clave, sencillamente, el dínamo que ha querido dar a respetar ese trabajo, esa destinación de fondos, ese sustento, unas veces pequeñito, otras veces mayor, unas veces con mucho éxito, otras veces bajaba, comenzaba a distribuir comidas a los edificios del gobierno, en fin, comenzó a hacer una cosa más en grande. De buenas a primeras, Sanidad llegaba y ¡pum!, nos clausuró. Entonces, a trabajar en una de esas clausuras que nos hicieron los hermanos Irigoyen y de Gani, tuvieron que levantar con otros hermanos las paredes de una casa ajena, porque se nos había caído la casa por todas las exigencias de los inspectores. Y el gozo al pozo, porque ¿qué iba a ser ya después rentable? Lo que pasa es que había que levantarlo. Y sin embargo, ella allí laborando, todos podían fallar y ella estaba allí y con mucha visión administrativa. Lo que pasa es que era exigente y quería que el que llegara allí a laborar 2 horas tenía que cumplir. Y entonces allí, como una pequeña industria que es, se remunera a las personas que colaboran por determinadas horas. No una cosa exagerada, es una colaboración para que sean personas que no tengan que trabajar en otra parte. Hasta ahora hemos logrado que todo sea con miembros de la institución. En fin, pero con esto, ¿qué quiero decir? Es necesario que cada cosa se lleve en su sitio. Cuando haya la terminal no vayan ustedes a creer que es un aparatote aquí. No, es una microcomputadora con una pequeña impresora junto y con un módem que se pone debajo de la línea telefónica del teléfono, y que más bien con lo que hay que tener cuidado es con los reportes que nos van a hacer a Caracas, y con que vayan bien todos los datos. Es decir, es una cosa cuidadosa, que no pueden llegar allí 10, 20 personas porque interrumpen a quienes están haciendo eso. Entonces tiene que ser un cierto trabajo de privacidad, y que preferentemente tenga otro pequeño sitio donde se reciba a los consultantes. Aunque, por ejemplo, el convenio con la universidad, me parece que lo más prudente es que una persona de la terminal sea la que vaya a la universidad a recoger todas las consultas que se hayan acumulado por semana, salvo casos que sean muy urgentes, o más fluidamente quizás como ir al apartado del correo, que se puede ir diariamente o 2 veces por día. Se recogen las consultas, se llevan las respuestas, salvo casos muy urgentes.
En fin, es un servicio muy serio, muy serio. Claro que cuando haya personas que llegan y hacen sus consultas, que ya hablaré ahora de lo que es un banco de datos, entonces allí mismo procuran que sea con mucha claridad, para que nosotros no tengamos el trabajo allá de una transliteración y tengamos que estarles consultando a ustedes. Tienen que ser muy claras los términos, las letras, las palabras. En fin, es un trabajo diario. Todos esos aspectos tienen que ser respetados por el hermanado. Tiene que haber una consideración. Que si se hace una librería, no todos llegamos a querer llevarnos los libros. Acá, estos libros, siendo la hermana Betty del Consejo Ejecutivo, una hermana que inclusive pertenece a triadas representativas dentro de la institución, en fin, ¿cómo llega ahí? Llega y lo primero que hace es hace la entrega al consejo y luego solicita que la tesorera o tesorero le facilite los libros para colaborar ella con el consejo y entregarle el informe, las cuentas, lo que sea, al consejo. Todo en un orden, en un respeto, aunque debería ser la tesorería del consejo subalterno de acá la que estuviera promoviendo, pero también me pongo a pensar y considero que ustedes están en la expectativa de la llegada del grupo, están en la expectativa de las actividades, hay un cierto espíritu de labores, entonces eso también lo hacemos nosotros, y entonces lo más adecuado es que una persona experimentada se haga cargo de algo que en condiciones normales ustedes podrían hacer. Si se hace una conferencia, hay que llevar libros. No exactamente transportar la librería. Fíjense ustedes, hay que hacer las cosas con dignidad. Hay que llevar las cosas con dignidad en la institución. Si se va a una conferencia con libros, hay que ver si es adecuado o no. Si la sala es muy académica, si la sala es de un ambiente exclusivo donde se va a dar una conferencia, probablemente no sienta bien llevar un libro, o probablemente sí. Es cuestión de consultar, es cuestión de criterio, y no llegar aquí 3 o 4 personas a estar ofreciendo libros. No, tiene que haber una mesita, un lugar en donde tenga un espíritu de exposición, donde se procura llevar un solo libro, para que no parezca que hemos trasladado aquí una librería flotante, sino al contrario, que es algo relacionado, por ejemplo, con la conferencia, con el conferencista, con algo muy con dignidad. Lo mismo, la cuestión de la terminal no es para que llegue todo el mundo aquí y haga consultas a derecha e izquierda, porque esas consultas, aun cuando es sin fines de lucro, tiene un costo que no depende de nosotros. En primer lugar, el costo de la línea telefónica, que si bien es muy rápida y es muy breve, son distancias grandes como de aquí a Caracas. Entonces hay allí que pagar 1 o 2 minutos, o 3 según sea el costo de todo el gasto de la consulta. Luego el banco de datos avisa qué tanto cuesta ese servicio, y la respuesta es el consulta. El diálogo desde Palo Alto comunica automáticamente la computadora, comunica
qué tanto cuesta la respuesta a esa consulta, que es una cuota muy baja, pero de todas maneras implica un costo. Y además, por ley del CONICYT, tiene que fijarse para el servicio de búsqueda de información un 20% de ese costo, que no representa tampoco un ingreso con fines de lucro, sino que es el ingreso que se fija para las instituciones que lo hacen sin fines de lucro. Y es que esos son para gastos de mantenimiento, gastos de luz, gastos que pueda haber en todo casos de arreglos del sistema, en fin, todo ello lo tienen así calculado por técnicos. Entonces quiere decir que a la vez Caracas remite, nuestro núcleo remite, y por lo tanto tiene que verse qué sistema administrativo, porque va a ser un servicio público, un servicio en bien de la comunidad, que un médico en un hospital necesita de un banco de datos mundial de informe, y entonces lo puede tener en unos minutos, por no decir que segundos, para un criterio, por ejemplo. Entonces, igualmente, para otras investigaciones de tesis, pero entonces tiene que más o menos preverse cierto costo, porque si no eso lo tendríamos que pagar nosotros en Caracas, porque de allí nosotros tenemos que girar esos costos de esas consultas. De todas maneras, se ahorra tiempo, y si quisiera un investigador tener todos esos datos rápidamente por correo, tardaría muchísimo tiempo y no le buscarían en una biblioteca, ni en la biblioteca del Congreso de Washington, ni en la biblioteca de Londres, una biblioteca, una red que abarca diversos países del mundo simultáneamente por sistema de líneas muertas que tenemos para poder informar, de tal manera que resulta economiquísima. Pero ¿qué pasa? Que hay otro aspecto que se tiene que organizar con mucho cuidado, que es la parte de relaciones, porque nosotros vamos a tratar de relacionarnos también con las instituciones, que no nada más sea la consulta, que ya es un servicio social, sino que si vienen los profesionales, los estudiantes, que ellos representen también un registro en que vayamos teniendo direcciones y que más tarde se organicen eventos de interés para ellos, en que demos exposiciones que sean de interés, o eventos tal vez recreativos. Por ejemplo, no sé si pueda ser una excursión, un evento de nucleamiento, una conferencia con buffet, con lunch, algo que represente un acto cultural y a la vez social. Vamos a suponer cada aniversario del establecimiento de ese servicio. Hay que echar la casa por la ventana organizando una comida, aun cuando esa comida tenga su costo, para que no también vaya a ser un gasto para la institución. Una comida en donde se tome la palabra, donde haya eventos, es como también el liceo de síntesis debe en cierto momento hacer algún acto, por ejemplo el Instituto de Yoga de Tecoteca
mi superior biblioteca se hace un evento de fin de cursos, que es una comida, puede haber baile folclórico, en fin, es necesario que también haya el nucleamiento recreativo. Entonces, y se envían invitaciones a los domicilios que se van anotando, de una manera en que ni sea tan riguroso, ni de una manera, se necesita de una manera que no sea ni tan riguroso, ni tampoco que no tenga la pestaña. Porque nosotros, al incorporarnos a través de deficiencias de la GFU a un servicio social y cultural y científico de esa naturaleza, vamos a estar en contacto con instituciones de varias partes y no solo de Arequipa. Entonces hay que prever cómo se van a llevar esas relaciones, cómo los vamos a motivar a que se interesen por nuestra institución, cómo los vamos a motivar a que vayan teniendo tengamos una mayor captación de estas personas. Ello va a aumentar la población de la GFU de bastante capacitación, y eso va a representar necesariamente una apertura que se tiene que prever. Ahora que vamos a pedir la donación de una casa, de un terreno para la casa, tiene que haber una campaña. Permítanme, no me pongan a platicar, entonces yo aquí, que los observo a todos, pienso que esto que estoy diciendo que es fundamental. Si ustedes están pensando en otra cosa, entonces las campañas que se hagan para la casa C tienen que ser campañas dignas, no una serie de riquitas por aquí y por allá que no le den cierta prestancia que ya debe tener la institución conforme el ambiente en que vamos a comenzar a movernos. Claro está que ya se ha logrado mucho acá en Arequipa, pero digo porque como al emprender una labor para una casa seria, yo tengo la idea siguiente, así lo manifesté en Lima, y lamentablemente no se cumplió por falta de visión económica en un principio. No de los hermanos aquí presentes, sino de otros hermanos que no tienen el caso nombrar, porque tampoco lo hicieron de mala voluntad. En el terreno de la colina, que es un terreno de la calle Colina, en Lima, que es un terreno magnífico, yo siempre tengo la idea de que se levante un edificio. Y un edificio que pueda ser levantado por medio de una financiación de construcción, que se pague a largo plazo, y que una parte del edificio sea habitada por inquilinos, inclusive que en la parte de abajo hubiera un pasaje de comercios de cristal, para que todo ello permitiera abonar el pago del edificio sin angustias para la GFU, sino que el mismo edificio se autofinanciara y quedara una parte disponible para la GFU, que ya después con el tiempo iría disponiendo mayormente conforme se terminara de pagar una primera hipoteca o una segunda hipoteca
o sea, dentro de un plan económico racional. Pero claro, los hermanos han preferido hacer un templo primero y todo ello. Bueno, yo no me pongo a nada de eso, pero me refiero a que si ahora se consigue la parte del frente de Arequipa, de la calle de la avenida Arequipa, ahí se planifique algo bien de acuerdo a un sistema de construcción que, para que pueda tener la institución un buen sitio. Ahora bien, no sé cómo pueda llevarse a cabo el proyecto cuando se llegue a tener un terreno para la casa cera. Hay magníficos hermanos como Víctor Piñol, como tantos de ustedes, que pueden tener perfectamente la visión, las relaciones administrativas y seguramente será un éxito. Lo que yo nada más quiero mencionar es que procuremos darle buena presentación a las cosas, que el proyecto sea con buena presentación y que los organismos económicos de apoyo que se vayan haciendo tengan cierta presentación, cierto orden, cierta buena presencia para el público, para que nuestra institución sea dignificada, para lo cual se necesita un cierto orden y una consideración dentro de todos los hermanos. Pero como van a llegar muchos hermanos nuevos, llegan unos, van a ser así y otros no. Y entonces hay que formarlos, hay que indicar que los organismos tienen que tener cuidado y no solamente dejar eso en manos de que el Consejo Subalterno tenga que estar poniendo el orden, porque está bien, pero se necesita que cada organismo contribuya a ese orden. Cada organismo contribuya a ese orden. Ahora, por ejemplo, anunciamos en la televisión que la cátedra de la célula familiar trabaja a las 8 de la noche, acá en Jerusalén, con sus hijos, previendo que pueda haber una pareja o una persona o 10 personas que se acerquen. Debe haber alguien que esté en la recepción, que esté alerta, que tiene que estar alguien comisionado por la cátedra familiar, para que cuando lleguen las personas no dejarlas a la buena de Dios, de que lleguen por allí del restaurante vegetariano, tener una visita por allá y sigan buscando y hasta se les antoja un platito y coman y bueno, vienen a la cátedra familiar, no saben a dónde llegar. Entonces es conveniente que haya una recepción afuera, que capte la llegada de nuevas personas y que le pregunte: ¿usted viene a la cátedra familiar? Es allí en aquella puerta. Eso es todo. No se necesita más. Pero me parece que esos pequeños detalles resultan muy convenientes. O sea, un poco del detalle de las cosas. En las conferencias hay que tomar en cuenta que vienen muchas personas nuevas. Y lo lógico y natural, no me refiero a mis conferencias, porque en mis conferencias yo soy muy feliz de que todos ustedes se sienten en primera fila y esté la hermandad toda y que el público. Pero en otros tipos de conferencias hay que procurar que al principio quienes tengan más admisión para los asientos, en fin, sean personas que llegan de la calle, que pueden ser personas de edad, pueden ser personas que esperan cierta atención porque la merecen o porque la esperan, y que encuentren asiento
y más bien nosotros a la expectativa de conducirlos, de pasarlos, de indicarles, de decir que se sienten. Y en todo caso, si no hay asientos suficientes, más bien nosotros de la que darnos un poco de pie, sobre todo los hombres. En fin, todos esos pequeños detalles de la logística de la recepción. Por eso me agradó mucho, y es un ejemplo, la convención que se organizó en Lima, a la cual asistimos varios de los que estamos acá. Y yo estoy observando varios detalles, me parecieron muy bien llevados. No solamente el local se prestaba, sino que pude observar como Betty estaba a veces afuera atendiendo una serie de cosas y ahí timoneaba a otras, y así otros hermanos, Frida, en fin, el Gagpa, Ligoyen. Bueno, en general se veía que había una participación en las actividades y hubo un orden bastante para un evento en el cual hubo días en que se llenó de gente, como el día de la clausura, que yo no había visto el centro cívico cuando yo estuve en Perú. No había yo visto el centro cívico tan lleno. Entonces, algo magnífico. Con esto no quiero decir que yo no vea organización en Arequipa, al contrario. Yo encuentro y me siento muy feliz de ver esta actividad, y se lo decía yo a Víctor Viñolo, que me siento feliz de ver cómo con cada organismo voy hablando los temas que se tratan, lo que me tratan ellos, se ve una madurez, se ve una labor, eso está magnífico. Yo a lo que me refiero es más bien al futuro, por el hecho de estar impulsando a los hermanos a que tengan más organismos económicos de apoyo, más actividades sociales, que el hecho de tener una terminal de esa naturaleza no es el aparatito que va a estar acá, ni es lo que podamos tener de computación allá en la cárcel, es el que se nos ha concedido por parte de un Consejo Nacional de Investigación, el que formemos parte de esa red. Allí radica toda el intrémulis y la trascendencia, y que eso sea un hecho legal por convenio firmado por el presidente del CONICYT, dando el aval para nosotros ante esa inmensa organización que representa un banco de datos mundial, que recoge con líneas que se llaman muertas datos hasta de la India, hasta de Nueva Zelanda, del Asia, del Japón, no se diga en todos los países de Europa, en todas las ciudades de Estados Unidos, y que automáticamente están conectadas a las computadoras, es decir, una organización de las más grandes del mundo, y ante la cual tenemos nada menos que el aval de algo del Consejo Nacional de Investigación de Venezuela, que entre otras cosas tiene uno de los institutos de investigaciones más grandes del mundo, con 800 hectáreas de superficie, junto a Caracas, en Venezuela, de tal manera que son muy considerados. Entonces tenemos esa atención, y toda nuestra terminal acá, si bien es una cosa chiquita, porque la computación actualmente es cada vez más reducida, hay aparatitos ya, bueno, creo que por allí ya se ha patentado, no sé si en Estados Unidos o en Japón, un aparato electrónico que va a ver televisión en el reloj y que todavía no sale al público. En fin, hay una tendencia, no sé si llamarla, tanto en los transistores como en otros mecanismos, a reducir en todos nosotros el aparato que nosotros necesitamos
es un poco más grande que una máquina de escribir. Estoy queriendo rodearlo de ciertas condiciones de madurez social, de madurez cultural. Y precisamente también lo estoy señalando delante de nuestros queridos hermanos de Lima que están acá, para que ellos también observen esta trascendencia, este aspecto, que todavía no ha vivido la gran fraternidad universal. O sea, participar en una red de comunicación que es de alto rango cultural, de alto rango científico, de alto rango, porque como también los bancos de datos tienen de historia, tienen de arte, tienen de todas las ramas de la cultura. Entonces no es nada más para los científicos, es también para los humanistas, es para todas las ramas. Que el medio sea científico es una cosa. Bien, entonces, con esto quiero señalar que Arequipa, y si venimos a Arequipa es por algo, por todo lo que he dicho. Entonces, Arequipa aquí va a tener oportunidad cada vez más de tener mayor creatividad, mayor creatividad, mayor trascendencia, mayor contacto social. Ahora bien, hay ciertos proyectos como el que corresponde al Yacharihuasi rural, al centro multidisciplinario de extensión rural, que si bien se moverá en un ambiente de completa sencillez como lo exige lo rural, para que la gente de allí no sienta incomodidad. Porque si nosotros no llegamos en una forma adecuada al medio rural, el medio rural se cierra, no nos siente de nosotros, no nos siente de ellos. Por eso tiene que haber personas que tienen, por ejemplo, en su calidad de médico veterinario, tienen la experiencia de tratar personas que tienen que ver con el medio rural. Y esa experiencia también es muy válida. Pero entonces es necesario que haya siempre una cierta asesoría. Por ejemplo, esa labor de extensión rural tiene mucha relación con la asistencia social. Yo le decía a la hermanita Hortensia en algún momento, conversaba yo con ella en el automóvil, le decía que de la importancia de la asesoría, del criterio de asistencia social, que es una especialidad tan cercana a la GFU, tan cercana a la GFU que a veces se confunde. Siempre nosotros necesitamos asesoramiento. Recuerdo que en una ocasión veíamos la necesidad de, antes de tomar una decisión, asesorarnos, y antes de emitir alguna cosa, asesorarnos. Pero también, como digo una cosa, digo la otra. Hay que ver que los asesores, no me refiero a la asistencia social, sino en general, no nos compliquen tampoco y que nos traigan ideas por allá del otro mundo, mandándonos como si fuera un proyecto de astronautas, sino que la asesoría, ahí me parece que debe ser, sobre todo en función de las cosas de corto plazo. Esos proyectos de una distancia tan grande
son magníficos y tenemos que tener asesoramiento, pero en cuanto a asesoría, cuando un asesor nos comienza a remontar a un proyecto de muchos años adelante, mejor lo dejamos que no nos asesore tanto. Que no nos asesore tanto. Que para eso ya nosotros tenemos planteamientos para 2000 años. Los planteamientos que nos dejó el Sublime Maestre y los que a nuestra vez tratamos de concretizar dentro del discipulado del saber, ya de por sí son proyectos que corren con la era. Entonces, los asesores que necesitamos son para el presente. Para el presente. Y en el caso de ese proyecto, muy bien, la idea es para largo plazo. Entonces, la asesoría tiene que ser para aquí y ahora. Entonces, son estas peculiaridades que me permito sugerirlas, aun cuando sé que algunos de ustedes pueden tener una preparación magnífica al respecto. Siempre es conveniente tomar en cuenta estos detalles. Luego viene otra actividad, que es la presencia de nuestros hermanos Gil, que ha estado diluida, porque con las actividades con el gurú y los hermanos que vienen con él, y todo el tren de actividades que ello genera, ha hecho pasar inadvertida la presencia de Roberto y de Ana Gil, que vienen en gira desde Argentina y Chile, y que se encuentran ellos con el detalle de que probablemente los libros que ellos han encargado que lleguen acá van a llegar cuando ellos ya se hayan ido. Entonces, ellos, en combinación con el Liceo de Ciencias, de acuerdo con el Consejo Subalterno, en fin, pueden impulsar, instaurar, dar cursos, en fin, alrededor de las escuelas libres de investigación científica. Ello hay que comprender que es todo un proyecto, que si bien puede comenzar poquito a poco, o sea, hasta donde alcance la mano, hasta lo que podemos alcanzar, porque las cosas tienen que ser poco a poco. Sin embargo, es bueno que esa cuna sea una cuna trascendente y buscar ver si con las autoridades del gobierno se pudiera encontrar una infraestructura que facilitara, o en un colegio o en algún sitio, de acuerdo a la experiencia que ellos tengan y que haya acá también, y prever a la vez cierta función social de las escuelas libres conforme es el proyecto. No esperar que nazca un elefante, pero sí que nazca un elefantito. Y eso que no tampoco disperse de las actividades que cada uno a la vez tiene. Porque recuerdo, hay una ciudad, que no voy a decir dónde, ni de qué país, ni nada. Hay una ciudad que conozco y que muy simpática de ellos en clase. Ellos están acostumbrados a todos hacen un proyecto. Bueno, pero aparece otro proyecto y todos se van a ir. Y si viene un tercero, todos van a ir.
Y resulta que es una colección de proyectos abandonados. Y resulta que y es una hermandad muy fraternal y todo. No, yo le voy a decir a ustedes que hay de todo en la viña del Señor. Es una hermandad muy, que todos están muy unidos, y eso está magnífico. Un espíritu fraternal, pero a donde va uno van todos. Y eso está muy bien desde el punto de vista de la cohesión. Pero, entonces, fácilmente se abandonan unas cosas. Y eso ha pasado. Entonces, lo que estamos mirando es cómo en esa ciudad se nucle, de manera que todos estén allí. Pero también existe lo contrario, que a cada quien le guste, como se dice, a cada águila su nido, y cada águila su nido. Y entonces también eso llevado al extremo, tampoco. Tiene que haber una cierta coherencia, una centralización en el Consejo Subalterno. Y que el Consejo Subalterno no indispensablemente tenga que coordinar todo, cada paso, pero sí supervisar, que se le avisen, se le informen, se le consulten pasos, como sobre todo cuando se trata de programas de difusión, publicaciones. En este sentido de las publicaciones tenemos que tomar en cuenta que debemos comprender que cada cosa debe tener su noticia un poco por separado, porque si no el público se confunde y los periodistas también, y hacen allí un revuelto. Las noticias tienen que darse cuando se dé noticias del servicio de búsqueda de información en línea. Esa noticia debe darse acerca de eso. Es decir, no mucho mezclar la publicidad. Si el Liceo de Síntesis hace su publicidad volante, su folletito, lo que sea, debe ser en relación con el Liceo de Síntesis para que la persona, claro que se puede mencionar allí acerca de la institución, una mención. Si se trata de cosmología, debe ser acerca de eso. Si se trata de yoga, debe ser acerca de eso. Porque recuerdo un caso de un hermano en Lima, hace muchos años, que es un hermano muy simpático y que asiste de vez en cuando, y no es un miembro exactamente activo en ciudad. Entonces, este hermano se dispersa mucho en todo lo que hace, ¿no? Y entonces una vez, que no recuerdo si por enfermedad o por qué razón, hubo que dejarlo como secretario de información interinamente del Instituto de Yoga de Miraflores. Y yo vivía en un cuartito junto de donde estaba la información. O trabajaba yo allí, no recuerdo exactamente. La cuestión estaba en que yo estaba atendiendo lo que estaba atendiendo, y junto y dividido nada más por una pequeña pared de madera, de manera que se veía todo junto de la información. Entonces yo inclusive
pude aquí apreciar cómo se informa acerca de los institutos. Y yo estaba muy conforme cuando llega este hermano. Y alguien llega una mañana y le regala un mural de Tokio, de un evento que iba a haber en Tokio, de no sé, Tokio, Japón, de no sé qué, muy bonito como presentan los japoneses, sus colores. La persona de la embajada japonesa, o persona japonesa que le dio a conocer eso, le explicó a este hermano todo lo que era ese evento, porque creo que esa persona había venido a Japón o iba para allá, algo así. Entonces, él quedaba impactado de aquel evento. Aquella otra persona se fue. Cuando llega a inscribirse, 2 personas al Instituto de Yoga. Y entonces este hermano, en lugar de inscribirlos así llanamente, comienza a hablarles del evento de Tokio. Una información acerca de Tokio. Y yo estaba muerto de la risa allá adentro, pensando, Dios, ¿qué van a estar pensando estas personas? Hasta que ya salí, abrí la puerta y saludé. Entonces ya comencé a decir de la yoga y de que se inscribieran. Dice, sí, nosotros a eso venimos. ¿Me entiendes? La información no se puede mezclar así nada más, ¿no? Sino hay que pensar a qué vienen las personas a la gestión. La persona que viene a inscribirse a un curso de yoga, tampoco tenemos que decirle en ese momento todo lo que es la yoga, todo lo que la yoga, sino estrictamente. Entonces lo mismo va a ser con respecto al servicio de búsqueda de información en línea. La persona que llegue, él llega con su mente pensando en su investigación, el dato que necesita, en algo que no encuentra, que no puede buscar en las bibliotecas de acá, que no hay libros a la mano para eso, que quiere saber cuál es la última noticia a ese respecto, que él trae esa idea, trae esa imagen. Entonces en ese momento nosotros no podemos ahí tratar de concientizarlo a derecha y izquierda acerca de muchos otros aspectos, sino más bien el considerar que esa persona más bien valore, y probablemente nosotros vamos a sugerir una hojita o la vamos a enviar de Venezuela para que se le dé a esas personas y sembrarles una cierta inquietud acerca de nuestra institución, de la labor de ciencias como rama científica de la arquitectura, y al mismo tiempo hacer una cunita. Está clara la palabra cunita, eso que se usa fundamentalmente, una cunita publicitaria casi insignificante. Cuando estuvimos en una ciudad de los Estados Unidos, vimos allá de un publicista que me pareció bellísimo. Hasta le pedí a la persona que iba manejando el automóvil en que íbamos que se detuviera. Le dije, mire, vamos a ver esto. Se trataba de un anuncio en una carretera, por lo tanto un anuncio muy grande, en un color azul bellísimo, un color azul que le atraía a uno, porque un azul casi cielo, un poco semieléctrico, un azul que uno tiene que ver, todo solo color, de tal manera que primero le impactaba uno el color y luego le impactaba que no tenía casi anuncio. Así es que ante esa captación de la atención de uno,
uno queriendo saber de qué se trataba aquella belleza y casi no tenía palabras. Uno buscaba y se encontraba en el rincón de todo el anuncio, en letras pequeñas, pero que alcanzaba uno a ver una sola palabra que representaba todo el objetivo de la publicidad. Dije, qué inteligencia de un verdadero mago de la publicidad. O sea, una captación de la vista se recreaba en ese anuncio. ¿Y qué dice? Busca uno por ahí, la letrita. Y ya, claro, ¿a quién se le iba a olvidar eso? Era un impacto que quedaba. Entonces, hay ciertos puntos en los cuales uno puede relativamente usar esa técnica. Pero ahora vamos a decir lo contrario. Que cuando ya una persona se interesa por la institución, ahí debemos procurar informarla ampliamente, pero procurando acerca de lo que a él le interesa y mirando hacia qué parte de la institución se perfila. En Caracas hemos tenido una experiencia que fue muy interesante. Tuvimos una feria del libro en un lugar muy público donde pasaba un raudal de gente. Había rateritos. Fíjense, había rateritos que se aproximaban y cogían un libro, lo metían acá. Y se iban, y todos los hermanos llegaban, lo detenían y lo llevaban a la comandancia que está a media calle, o calle y media. Entonces la comandante de la policía le mandó llamar y me dijo, aquí nos están trayendo varias personas que están sustrayendo libros de la feria. Si ustedes no tienen un control acerca de eso, yo les cierro esa feria, porque no dispongo de guardias para mandarlos a... Así es que yo era una comandante femenina, pero como dice la canción mexicana, hasta el mismo coronel la respetaba. Así es que ya con eso yo les di disposición a la feria del libro de que no detuvieran a ningún raterito. Campo abierto a los rateritos y aumentar un poco el precio, porque quiere decir que había un nuevo costo que era de los rateritos. Pero eso, que aquí nosotros lo vemos con un poco de alegría, allá representaba un problema. Entonces, una persona de la calle que se detenía y que pasaba por ahí por razones de su trabajo, observó el problema y entonces dijo, si quieren yo los ayudo. Y entonces él entró allí para atender determinada parte donde los rateritos operaban con más facilidad, porque quedaba a un extremo de la feria. Entonces llegó allí, llevaba las cosas con orden y comenzaron a simpatizar todos los hermanos que estaban allí con aquel hermano que sencillamente, con aquella persona que se ofrecía de esa manera. Entonces ahí comenzó a huir de la gente, pero él seguía allí en la fe. Luego en ciertos ratos comenzaba de la gente, pero él seguía en la fe. Y yo veía, decían, sí, el hermano Miguel Gómez, a mí se me fue quedando el nombre, el hermano Miguel Gómez, allí nos ayuda. ¿Quién es Miguel Gómez? Dice, no, es una persona que es más acuariano que muchos de nosotros, y él está allí ayudando en la feria,
nunca viene para acá y dice, no, él está ahí, porque él siente responsabilidad por la fe desde un principio. Bueno, ahora es miembro del Consejo Superior y es un titular. Díganme cómo en la GFU, hasta en los puntos aparentemente que no tuvieran una relación directa con la enseñanza, sin embargo, hay captación de las personas. Recuerdo el significado de Bala en Mahatma Chandra Bala. Bala, aquel que hace evolucionar a todo el que lo toque. Hemos observado que en las actividades más diferentes de la institución, ahí donde uno se imagina que no va a haber ninguna extensión de la fraternidad, allí surgen personas que también se van interesando. Con mayor razón cuando se trata ya de la serenidad. Pero sí hay que tomar en cuenta cómo llegan, esperar a cada peregrino en su camino, recibir a cada peregrino en su camino. Y no querer que inmediatamente se convierta en una persona ultra perfecta. Porque eso es completamente antididáctico, entonces olvidar la columna de la didáctica. Al contrario, lo digo en previsión de que como pienso en una expansión de la fraternidad en Arequipa, y se viene esa expansión, simplemente con la labor para un edificio de una casa sede, con todo lo que se está mencionando, con lo que ustedes están teniendo, fíjense que por un lado está lo rural y por otro lado está lo altamente categorizado, en fin. Todo ello quiere decir que nosotros tenemos que tener adaptación a los jóvenes y a los ancianos, a los jóvenes, a lo rural y a lo altamente categorizado. Yo les voy a dar un caso. Cuando acababa de recibir el alto sacerdocio, sin el cual no se puede oficiar el ceremonial cósmico, porque se basa en alta peregrinación, tuve una experiencia que nunca se me olvida. Estábamos en una reunión familiar y me invitaron a bailar una pieza, y esto hace bastantes años, y comenzamos a bailar, y había otros hermanos que también bailaban, y estábamos dentro de un ambiente sano y de una alegría sana dentro de la casa de uno de los hermanos, cuando una de las viejecitas, que recuerdo muy bien que era a la mitad de un bolero, una viejecita se iba, y entonces se me acerca. Naturalmente ahí me llamó un poco la atención, me detuve, y dice: quiero que me dé la bendición. Yo no había vivido esa experiencia. Entonces recuerdo que en ese instante elevé mi mente, pedí permiso a la divinidad, y en fin, pronuncié ciertas palabras en forma silenciosa y completamente aislado de todo el ambiente, en una forma transpersonalizada, le di la bendición. Cuando terminé, vi que ella salió, y entonces había terminado la fiesta. Pero estábamos en una fiesta sana,
en una alegría sana. Y entonces, siguió después la música y seguimos en un baile folclórico que había enseguida. ¿Qué reveló en ese momento? ¿Cuál fue la enseñanza de ese instante? El que en un momento dado uno tiene que ir hacia las alturas y en otros momentos tiene uno que ir hacia las profundidades. Por eso es el símbolo del antílope. Es el símbolo del antílope que sube a las cumbres y baja a los abismos y no se desequilibra. Entonces así también nosotros tenemos que tener esa flexibilidad, esa. ¿Qué tal que vengan unas personas rurales con motivo de un trabajo rural y vengan contentas a ver qué es la institución? Vienen a Arequipa por allí a hacer sus diligencias y se van a detener y traen sus sombreritos contra el sol y su ropa pues ahí de colores intensos y bueno, sus canastas o lo que traigan ahí cargando y se detienen en la puerta de la gente. Y junto llega un vicerrector académico que tiene el interés de un dato y junto de ello llega otra persona de la cátedra de célula familiar, un matrimonio distinguido. Llegan los tres y está uno de ustedes ahí en la puerta. ¿Está claro? ¿O no está claro? Entonces, ¿cómo van a saludar a cada uno? ¿Cómo van a atender a los tres grupos? Al grupo rural lo van a recibir de una manera de que es muchas veces gente sencilla, gente de corazón, gente que más que las palabras entiende la actitud, que no son personas que necesitan muchas palabras. Yo creo que habría que recibirlos muy bien. Pasen, dejen sus cosas ahí donde que descansen, porque ellos llegan y vienen cansados de la carga que traen encima del cuerpo, y entonces la primera atención que tiene uno con ellos es pasen y descansen sus cosas. Qué bueno, ya almorzaron, me comprenden. Pero al mismo tiempo hay que atender a las otras personas. Y si llega un vicerrector académico en ese momento y llega probablemente con prisa, con función, con problemas, con todo ello, y quiere que directamente se le atienda, en primer lugar es una autoridad, se le recibe como a una autoridad y se le dice que pase, que va a ser atendido inmediatamente, una cosa así, mientras que en cambio llega la pareja, el matrimonio, que quiere más bien datos, que quiere más bien información, que vienen del brazo y por la calle caminando, y que más bien desean otra cosa. Entonces uno tiene que darles a ellos más tiempo. Y no sentir, no, yo está el vicerrector académico, a estos que están ahí cargando las cosas y yo no voy a atender, o al contrario decir, no, yo voy a atender a esta gente libre, los otros, ay, que los atienden. Todo. Entonces, toda la jefe
nos plantea una serie de diversidades que tienen mucha enseñanza para nosotros. Cuando nos invitan a una casa muy pobre, una chocita, nosotros necesitamos llegar allí y probablemente ponernos a decirle que vamos a ayudarles a barrer, y si les podemos ayudar en la cocina, a mover el agua, traer un poco de agua, todo ello. Entonces se ve una familiaridad. Nosotros llegamos allí no a sentarnos, porque aquella gente va a pensar que bueno, que nosotros allí somos completamente extraños. Pero en cambio, si van a un palacio, entonces tienen que ir. Y allí ustedes tienen que ser como príncipes. Porque no van a llegar al palacio, a ver, voy a ayudarle. Un poco de agua. ¿Está claro? No está claro, sí está claro. Pero al mismo tiempo, a lo mejor a algunos de nosotros nos gusta más en los palacios y a otros les gusta más las chozas. Pero no es lo que más nos guste, sino es lo que debemos hacer. Bueno, todo ello marca pues aspectos que me parece muy conveniente prever y que siempre el Evangelio nos brinda esas circunstancias. Claro que también cada uno tenemos una misión y una responsabilidad que cumplir. Los que están encargados del liceo y allá en la piscina, que me gustó mucho verlos trabajar anoche, cuando estaban con el mimeógrafo y con la máquina y con todo allí, que se ve una actividad magnífica. Y entonces no dispersarse tampoco a otras actividades, pero tampoco ser indiferente. Si una puerta por allí está abierta o hay un papel tirado, uno no pierde nada con irse a la puerta y atender algo de un papel tirado que está por allí, que se va a perder porque el viento llegó. O sea, ni dispersión ni indiferencia. Ni dispersión de que en un momento dado cualquier actividad nos dispersa, como aquel de la información del Instituto de Yoga que ya estaba queriendo ahí mandarlos al Japón a esas personas. Ni dispersarnos, ni tampoco ser indiferentes a las diversas actividades. ¿No lo son? Bueno, vamos a terminar por hoy y me gustaría que alguien le dijera a Víctor Riñón si pudiéramos ir a Intel Perú, si sería posible en este rato o en otro momento. Bueno.